Empezamos con los movimientos rectilíneos. Lo primero que tienes que tener muy claro, y esto es fácil de entender, es que la trayectoria se va a ajustar perfectamente a una línea recta. Es decir, nuestro cuerpo se desplaza en línea recta. En segundo lugar, fíjate lo que dice aquí. Ahí dice que RT, es decir, el vector de posición, cambia con el tiempo y solamente tiene una coordenada. Te he puesto el vector unitario Y. ¿Qué significa eso? Pues significa que ese movimiento va a ocurrir exclusivamente a lo largo del eje X. Pero el hecho de que yo haya elegido el movimiento en el eje X no significa que se pueda mover pues, a lo largo del eje Y o del eje Z, o incluso en un plano formado por el eje X y el eje Y. Lo que ocurre es que, por simplificar un poco el asunto, normalmente se elige como eje de movimiento uno de los tres ejes, el que sea, pero uno de los tres. Fíjate en el tercer punto. Módulo del vector desplazamiento igual a espacio recorrido, igual a S. ¿Qué significa esto? Pues fácil. El desplazamiento en un intervalo de tiempo coincide con la distancia recorrida por el móvil, puesto que estamos en un movimiento rectilíneo. Es el único caso, ya lo comentamos anteriormente, en el que la distancia que recorre el móvil, que siempre se mide sobre la trayectoria, coincide con el desplazamiento en un intervalo de tiempo. Vamos a estudiar esta gráfica que parece muy interesante. Fíjate, he colocado en un sistema de referencia, aquí he situado el origen de nuestro sistema y fíjate que el movimiento va a ocurrir en la parte positiva del eje X. He supuesto que nuestro cuerpo, que se encuentra inicialmente en este punto, se va a desplazar hacia la derecha. Este va a ser el sentido del movimiento, se va a desplazar hacia la derecha. Y fíjate que he dibujado en color verde el vector velocidad. Puesto que el movimiento es rectilíneo, en ningún caso va a cambiar la dirección del vector velocidad. Tenlo en cuenta. Analiza ahora esta ecuación. Fíjate lo que dice aquí. El vector de posición de mi partícula, del cuerpo que se desplaza, es igual al vector inicial, al vector de posición inicial, R0, que aquí está claramente dibujado. Este es el vector con su origen en el origen y con el extremo en la posición donde se encuentra el cuerpo, más el producto de velocidad por tiempo, del vector velocidad por el tiempo. Esa es la ecuación del vector de posición. Esa ecuación que me va a permitir conocer en cada instante dónde se encuentra el móvil, siempre y cuando, evidentemente, yo sepa dónde se encuentra inicialmente, es decir, la posición inicial, y yo sepa a qué velocidad se desplaza el móvil. Fíjate que el producto de v por t es un vector, y aquí está dibujado el vector v por t, es decir, ha pasado un tiempo t y el cuerpo que estaba aproximadamente en esta posición inicial ahora se encuentra en ese punto. ¿Cuánto se ha desplazado? Pues evidentemente v vector por t. Hagamos unos números fáciles, fíjate. Imagínate que la posición inicial, R0, de nuestro cuerpo es 2i. 2i en metros, ¿vale? Es decir, ¿qué significa eso? Que el cuerpo está a 2 metros del origen, pero situado a la derecha del origen, ¿de acuerdo? En la parte positiva. E imagínate que el vector velocidad, que va a ser constante en módulo y en dirección, recuerda, es, por ejemplo, 2i metros por segundo. ¿Cuál es el vector de posición de mi partícula? Pues el vector R será igual a 2i metros más 2i por t en metros, siempre y cuando ese tiempo esté expresado en segundos en el sistema internacional. Si yo le pregunto a la ecuación ¿dónde se encuentra el móvil para t igual a 3 segundos? Pues entonces yo puedo decir, a ver, para t igual a 3 segundos, pues R3 será igual
a 2i más 2 por 3i metros. Es decir, 3 por 2, 6 y 2, 8. Ese es el vector de posición del cuerpo para t igual a 3. Es decir, su posición es 8 metros a la derecha del origen, en la parte positiva del eje. Observa este signo positivo. Ese signo positivo es importante, porque lo que te está diciendo es que el vector velocidad es positivo, es decir, tiene el mismo signo que el vector de posición. ¿De acuerdo? El vector unitario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese signo más te dice que el cuerpo se desplaza hacia la derecha. ¿Vale? La coordenada X o R, quizás deberíamos haber puesto aquí, en lugar de R, podemos haber puesto X, ¿vale? Porque el movimiento es en el eje X, ¿de acuerdo? Pero ese es un tema de nomenclatura. Si en lugar de que el movimiento ocurra hacia la derecha, ocurriera hacia la izquierda, es decir, que desde esta posición inicial el cuerpo se desplazara en sentido contrario, entonces este signo más tendríamos que colocarlo negativo. Por lo tanto, ojo con los signos delante de cada uno de los términos. Si ese 2 es positivo, es porque el cuerpo se encuentra a la derecha del origen. Y si la posición inicial fuera menos 2i, entonces tendríamos que situar el cuerpo inicialmente a 2 metros a la izquierda. Y de la misma manera, ese término, el tiempo siempre es positivo. El tiempo no puede ser nunca negativo. Por lo tanto, lo que determina que el cuerpo se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda es la velocidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, velocidades positivas, movimiento hacia la derecha, es decir, hacia la parte positiva del eje X. Y si el signo es negativo, justo lo contrario. Pues aquí tienes las ecuaciones que más o menos resumen todo lo que te he dicho anteriormente. Esta sería la expresión genérica del vector de posición. Ahora fíjate que ya he puesto x vector, x0 vector y vx vector. He puesto vx porque realmente el movimiento ocurre en la dirección del eje X. Normalmente prescindimos del carácter vectorial, que fue un poco lo que hicisteis el curso pasado en cuarto. Vosotros manejasteis estas ecuaciones porque no tiene sentido que utilicemos la notación vectorial cuando nos vamos a desplazar simplemente en una dirección del espacio. Movimientos unidimensionales no tiene mucho sentido que compliquemos las ecuaciones metiendo vectores unitarios. Pues estas son las ecuaciones. Esta sería la ecuación de la posición sobre el eje X, conocido el vector x0, y desplazándonos hacia la derecha. Cuando digo hacia la derecha, quiero que quede claro. Quiero que quede claro que estoy eligiendo en la parte de la derecha el eje más x, en la parte positiva del eje x, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que las ecuaciones van en consonancia con el sistema de referencia que elegimos, ¿de acuerdo? Si el movimiento del cuerpo es hacia la derecha, la velocidad con ese criterio de signo del sistema de referencia va a ser positivo, ¿vale? Va a tener la misma dirección que el vector más i, pues por lo tanto la velocidad es positiva. Y si el movimiento es en sentido contrario, la velocidad será negativa y ahí aparecerá un signo negativo. Pues entonces no te cabe la menor duda de lo que dice aquí. Menos x0, posición inicial, y el cuerpo se encuentra inicialmente en la parte negativa del eje X. Y además el desplazamiento es hacia la parte positiva del eje X, es decir, hacia la derecha. Hacia la derecha entendiendo que el eje más X está hacia la derecha, ¿de acuerdo? Trabajamos brevemente las gráficas del movimiento rectilíneo y uniforme. Aquí tenéis la gráfica donde se representa posición frente a tiempo. Está reflejado el movimiento de tres cuerpos, de tres móviles. Como veis, el móvil 1, partiendo del origen, se desplaza a medida que va pasando el tiempo, se va desplazando, se va alejando del origen. Y los móviles 2 y 3 exactamente igual, aunque lo hacen a diferentes ritmos, a diferente velocidad. Y parten desde posiciones distintas. El móvil 3, como ves, un poquito más cerca del origen que el móvil 2. Aquí tenéis las ecuaciones de los tres movimientos. Fíjate que en el móvil 1 no aparece el término x0 puesto que es 0. Y como siempre, ecuaciones de líneas rectas, ecuaciones de rectas, ecuaciones, relaciones lineales entre posición y tiempo. Te he puesto aquí a la derecha para que veas el significado que tiene la pendiente
de esa recta que representa posición frente a tiempo. Esa pendiente representa la velocidad del móvil. Fíjate que he cogido un intervalo de tiempo, delta t, y he visto para ese delta t cuánto cambia la posición del móvil. La tangente de ese ángulo alfa se calcula dividiendo el cateto opuesto a ese ángulo, que representa delta x, entre el cateto contiguo, que está representado por delta t. Y eso es precisamente la velocidad. Fíjate que desplazamiento frente a tiempo, desplazamiento del móvil en el tiempo delta t, en el fondo eso es la velocidad. Por lo tanto, ese término que aparece ahí, la pendiente de la recta, ¿de acuerdo?, representa la velocidad del móvil. Si comparamos las gráficas de los móviles 2 y 3, pues se ve claramente que el móvil 3 tiene mayor pendiente que el móvil 2. Por lo tanto, el móvil 3 se desplaza a mayor velocidad que el móvil 2. En esta gráfica de aquí abajo a la izquierda tenemos algo parecido, pero como ves, a medida que va pasando el tiempo, el móvil se va acercando al origen. Sigue siendo un movimiento rectilíneo y sigue siendo un movimiento uniforme, pero la pendiente ahora es negativa. Y si la pendiente es negativa, la velocidad es negativa. Y ya para terminar, la gráfica velocidad-tiempo. No puede ser de otra manera que en esa representación gráfica nos salga una línea recta con pendiente cero. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente el móvil se desplaza a velocidad constante. A medida que pasa el tiempo, la velocidad no cambia. Es un movimiento uniforme a velocidad constante. Te he indicado aquí un intervalo de tiempo. He cogido un intervalo de t1 a t2 y el área que está bajo la recta en ese intervalo representa la distancia recorrida en ese intervalo. Delta x es igual a v por el intervalo de tiempo t2 menos t1. Empezamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento, te recuerdo, ya lo estudiaste el curso pasado. Recuerdas que la trayectoria que sigue el móvil es una línea recta, es un movimiento rectilíneo. Eso ya implica una cosita, y es que no va a tener este movimiento aceleración normal o centrípeta, porque ningún movimiento rectilíneo implica cambio de dirección del vector velocidad. Esa es la primera conclusión. Los movimientos rectilíneos no tienen aceleración normal o centrípeta. Por lo tanto, si no tiene aceleración normal, la aceleración que sí tiene el movimiento, el móvil, es aceleración tangencial. Y efectivamente, aquí lo que cambia no es la dirección, es el módulo. Fíjate en el esquema que te he dibujado. Lo primero que debes de observar es que el movimiento del cuerpo es hacia la derecha. Te lo he indicado de esta manera. Y observa que he dibujado un sistema de referencia y te he puesto aquí que el movimiento es hacia la parte positiva del eje X. Eso implica que tanto el vector v1 como el vector v2 va a ser positivo. ¿Qué significa eso? Bueno, imagínate, por ejemplo, que v1 es, pues no sé, 3 metros por segundo. Yo pondría 3i metros por segundo. Y v2 también es positivo, de mayor módulo. ¿Y por qué sabemos que es de mayor módulo? Pues fíjate que he tratado de dibujarte el vector v2 de mayor longitud. Es decir, mayor longitud del vector significa en el fondo mayor velocidad. Bueno, pues imagínate que v2 pues es 10i metros por segundo. Fíjate que ambos vectores son positivos, más 3i el primero y más 10i el segundo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto ha cambiado la velocidad? Pues la velocidad ha cambiado v2 menos v1 en ese intervalo de tiempo. La velocidad ha cambiado, pues, siguiendo con el ejemplo, 10i menos 3i. Es decir, ha cambiado
en 7 metros por segundo. Por eso, fíjate, te he puesto aquí que el cambio de velocidad es positivo. Si V2 es mayor que V1, el cambio de velocidad es positivo. Esto sería pues, un ejemplo de un vehículo que sale desde el reposo, por ejemplo, y poco a poco va ganando velocidad. Muy bien, pues el cambio de velocidad es positivo, con este criterio de signo, ¿de acuerdo? Diríamos que el movimiento tiene aceleración, es un movimiento acelerado, ¿de acuerdo? Si por el contrario, y esto es lo que figura aquí en la parte inferior, pasamos de mayor velocidad a menor velocidad, ¿de acuerdo? De más a menos, pues entonces el cambio de velocidad, pues evidentemente será negativo, me va a salir un número negativo. Diríamos que es un movimiento decelerado. Te recuerdo la definición de aceleración. Cambio de módulo de velocidad en un intervalo de tiempo. Esta expresión que tienes aquí, que es la definición de aceleración, variación de velocidad, variación en un intervalo de tiempo, delta t. Esta expresión, digo, es exactamente igual que esta. Es decir, esto se obtiene a partir de aquí, de la definición de aceleración. Y esa es la ecuación que te va a permitir conocer qué velocidad lleva el móvil en cada instante, siempre y cuando conozcas la velocidad inicial con la que parte el movimiento y sepas a qué ritmo va a ir cambiando la velocidad con el tiempo, es decir, la aceleración, ¿de acuerdo? Observa que te he dibujado aquí, te he puesto aquí la misma expresión, pero con un signo menos delante de la aceleración, lo cual, pues, tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque habrá movimientos en los que la aceleración será positiva y movimientos en los que la aceleración será negativa, ¿de acuerdo? Entonces ese signo tiene sentido físico, tiene información y hay que tener cuidado con él, puesto que evidentemente no es lo mismo utilizar esta expresión que esta otra. E incluso te digo algo más, fíjate el V0 que en principio te lo he puesto positivo, es decir, estoy considerando que la velocidad inicial es positiva, es decir, tiene el mismo sentido que el vector más i, el vector unitario i. Pero podría ser el caso de que tuviera sentido contrario, es decir, que delante del V0 tuviera un signo negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esos dos términos, el V0 y la aceleración, si es positivo o negativo, habrá que evaluarlo en cada situación en función, evidentemente, del sistema de referencia que elijamos. Porque en el fondo, si te paras a pensar, la velocidad y la aceleración, su signo, depende del sistema de referencia que se elija, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, la gráfica velocidad-tiempo. Y bueno, supongo que no te ha extrañado que aparezcan líneas rectas. Claro, estas ecuaciones son ecuaciones de recta y cuando representes la velocidad frente al tiempo, si el movimiento es rectilíneo y rectilíneo uniformemente acelerado, pues la gráfica velocidad-tiempo tiene que salir de una línea recta. Pues te he dibujado las gráficas de tres móviles diferentes partiendo con velocidades diferentes y con aceleraciones diferentes. Bueno, pues para saber si la aceleración de esos móviles es la misma o no, habrá que evaluar la pendiente de esa recta, porque en esa gráfica, velocidad-tiempo, la pendiente de esa recta, como puedes observar ahí, representa la aceleración del movimiento. Es decir, que si te pidieran calcular la aceleración de un movimiento y tú supieras la gráfica velocidad-tiempo, lo único que tendrías que hacer es medir la pendiente de la recta. Vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas ejemplos concretos de movimientos con estos tipos de aceleración. Fíjate en el esquema que te he representado un movimiento que ocurre hacia la derecha. Tenemos un cuerpo que se posiciona inicialmente en este punto. Para t igual a 0, la posición x0 es esta. Fíjate que he elegido movimiento hacia la derecha según el eje x, hacia la parte positiva del eje x. Y en este punto inicial, pues supongamos que tiene una velocidad v0. El valor ahora mismo
es poco importante, simplemente pues tendrá un valor que podrá ser 0 o no, ¿no? Pasa el tiempo y el móvil, como se desplaza hacia la derecha, en esta fotografía, digamos que ocupa esa posición genérica, X, y en ese instante el tiempo es T. Indico que ese movimiento ocurre con aceleración constante. Ya sabemos que es con aceleración tangencial constante. Bueno, la ecuación de la posición, es decir, la ecuación que nos va a permitir conocer la posición que ocupa el móvil es esta que tienes aquí, ¿de acuerdo? Fíjate que tiene tres términos: posición inicial, un segundo término v0t, velocidad inicial por t, y un medio at cuadrado. Esta es la expresión que te indica posición en función del tiempo, ¿de acuerdo? Evidentemente ya sabemos que si la derivamos respecto de t, de la variable tiempo, pues vamos a obtener la velocidad diferencial de x respecto a diferencial de t, es decir, cómo cambia la posición respecto al tiempo. A eso lo hemos llamado velocidad, ya lo vimos anteriormente. Y fíjate, este término no depende de t, por lo tanto al derivar una constante me va a dar 0. El segundo término, al derivar ese término respecto de t, me va a quedar v0, que sería la constante v0 por t, me va a quedar v0. Y si me fijo en la derivada del tercer término, al derivar, fíjate que todo esto, este 1/2 por a, en el fondo es un número, es una constante, pues la derivada de 1/2 por at cuadrado respecto de t es esa constante, es decir, 1/2 por a, y por la derivada de t cuadrado. La derivada de t cuadrado es 2t, ¿de acuerdo? Por lo tanto me va a quedar 1/2 a por 2t. Este 2 y este 2 se me va a ir, con lo cual me va a quedar simplemente at, que es la expresión que hemos visto anteriormente. Es decir, la velocidad es v0 más menos, depende, at, ¿de acuerdo? Supongamos el siguiente ejemplo. Un cuerpo que se desplaza siguiendo una ecuación del tipo 2t más 5t cuadrado. Si analizas un poquito la ecuación, te darás cuenta que responde a la ecuación genérica de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muy bien, de los tres términos observa que solamente hay dos, y es porque la posición inicial es 0. Derivamos para obtener el vector velocidad. Fíjate, la derivada de 2t es 2, ¿de acuerdo? La constante, al derivar respecto de t, me queda simplemente 2. Y la derivada de 5t cuadrado es la constante, 5, y ahora la derivada de t cuadrado es 2t. 5 por 2 es igual a 10, 10t, ¿de acuerdo? Facilita. ¿Veis cómo el derivar las ecuaciones de movimiento es relativamente fácil? Nos van a salir siempre pues, ecuaciones relativamente fáciles cuya derivada no implica pues, una dificultad añadida, ¿de acuerdo? Para obtener la aceleración volvemos a derivar. El primer término, a derivar la velocidad en este caso, el primer término es una constante, que es 2. Por lo tanto, la derivada de una constante ya sabéis que es 0. Y ahora la derivada de 10t es simplemente 10, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí tenéis cómo la aceleración es 10, es decir, tiene aceleración, es un movimiento con aceleración y además no depende del tiempo, es un valor constante. Esa aceleración podríamos haber puesto AT, aceleración tangencial, porque esa aceleración representa el cambio de módulo con el tiempo. Es decir, que estamos ante un movimiento cuya velocidad, cada segundo que pasa, se incrementa en 10 metros por segundo. Y ya para terminar, fíjate que lo que he hecho ha sido hacer la gráfica de la función y igual a 2x más 5t cuadrado, como lo podríais haber hecho en matemáticas, ¿no? Entonces, es una parábola, claramente es una parábola, pero a mí fíjate que lo que me interesa es simplemente la rama de la derecha, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando yo represente la posición x frente a t, no tengo valores, no puedo jugar con esta parte de la izquierda, puesto que correspondería a la variable tiempo con valores negativos y eso no tiene sentido físico, ¿de acuerdo? Con lo cual nos vamos a quedar exclusivamente con esta rama. Y eso, como ya ves, es un trozo de la parábola, ¿no? Es una curva. Es decir,
que cuando representas posición frente a tiempo, tiene que salir una curva, tiene que salir una parábola. Veamos este ejemplo, que es muy interesante. Fíjate que ahora nos vamos a mover a lo largo del eje Y, ¿de acuerdo? Fíjate que la ecuación de movimiento es y igual a menos 2t más t cuadrado. Y fíjate este signo menos delante del primer término, ese menos 2t, qué interesante va a ser. Derivando, por eso te he puesto esta flechita hacia abajo, que esta expresión, esta ecuación se obtiene a partir de la primera, como ya bien sabes, pues derivando, ¿no? Entonces vamos a derivar. Fíjate, menos 2t respecto de t, la derivada de 2t menos respecto a t es menos 2, ¿vale? Que sería la constante, el numerillo que multiplica a la t, menos 2. Y el segundo término tenemos t cuadrado, pues la derivada de t cuadrado respecto de t es 2t. Pues muy bien, ya tenemos la ecuación de la velocidad. Me sale menos 2 más 2t. Fíjate lo que significa esto. El término velocidad inicial es negativo, menos 2. Y la aceleración en este caso me sale positiva, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a volver a derivar para obtener la ecuación de la aceleración. El primer término es una constante, menos 2, por lo tanto la derivada de una constante es 0, con lo cual este término pues nada de nada. Y ahora me voy al segundo término y tengo que derivar 2t respecto de t, que es igual a 2. Pues ya está, ya he terminado. Tengo una ecuación de la aceleración igual a 2 metros segundo cuadrado. Constante, aceleración tangencial, constante e igual a 2 metros segundo cuadrado. Muy bien. Fíjate que si yo en esta expresión de la velocidad sustituyo el valor t igual a 0, lo que estoy calculando sería el valor de la velocidad inicial. Evidentemente este término se me anularía, con lo cual me quedaría v igual a menos 2, ¿de acuerdo? Está calculado aquí. Velocidad inicial, v0, es menos 2 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Significa que el vector velocidad inicial apunta hacia la parte negativa del eje Y, ¿de acuerdo? Fíjate, ahora he calculado V1, es decir, la velocidad un segundo después. Si yo sustituyo en esta expresión t igual a 1, me va a quedar pues menos 2 más 2 por 1, es decir, menos 2 más 2 igual a 0. Es decir, que un segundo después de iniciado el movimiento, el móvil está en reposo. La velocidad es 0. Y un segundo después, vuelvo a hacer la misma operación, vuelvo ahora a sustituir el valor t igual a 2 en esta ecuación y me va a quedar 2 metros por segundo. Pero ahora positivo. Entiende lo que significa esto. Trata de interpretar eso. La velocidad inicial es 2 metros por segundo, pero negativo. Se mueve un segundo, se detiene y un segundo después vuelve a tener la misma velocidad pero con sentido contrario. Por eso te he puesto aquí que en el fondo representa un movimiento de ida y vuelta. Fíjate que aquí en la gráfica de la derecha he representado la función menos 2x más t cuadrado, que sería, cambiando pues la t por la x, esta sería la función, toda la función como lo hacéis en matemáticas, ¿de acuerdo? Evidentemente es una parábola. Me quedo solamente, para mi problema, me quedo simplemente con la rama de la derecha, digamos, ¿no? Al representar y frente a t, pues evidentemente no puedo coger la parte de valores negativos de tiempo, ¿no? Con lo cual me quedo con esta parte. Y aquí se ve muy bien el cambio de sentido, fíjate. El cuerpo se mueve alejándose del origen por la parte negativa, se detiene, en ese punto se detiene para t igual a 1 e invierte el sentido, se mueve en un sentido, se mueve en sentido contrario. Y para t igual a 2, pues vuelve a estar en la misma posición, es decir, vuelve a estar en y igual a 0. Y luego pues ya se mueve alejándose del origen hacia la parte positiva del eje Y, ¿de acuerdo? Fíjate, este es el mismo ejemplo del apartado anterior, pero he introducido el primer término que antes lo había considerado 0, ¿no? Pues ahora he puesto un primer caso de más 3 y de otro menos 3. Eso es la posición inicial. Quizás me haya equivocado y en lugar de x0 debería haber puesto ahí y0 e y0, es decir, la posición inicial, ¿de acuerdo? Pues observa la gráfica que no hay cambio en cuanto a la parábola, simplemente lo único que cambia es la posición inicial.
de la primera ecuación y la posición inicial de la segunda. Pero el resto es exactamente igual, un movimiento de ida y un movimiento de vuelta, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que los móviles salen desde posiciones diferentes. Fíjate, en este ejemplo ahora nos desplazamos a lo largo del eje X y observa que la ecuación de movimiento tiene dos términos, 3t, término de velocidad inicial por tiempo, menos 1/2 de at cuadrado. La aceleración tiene que ser igual a 4 porque 1/2 por 4 resulta ser igual a 2. Derivamos, la derivada del primer término es 3 y la derivada del segundo término es 2 por 2, 4t, ¿de acuerdo? Esa es la ecuación de velocidad en metros por segundo. Y la derivada de esta expresión respecto de t, este término es 0, es una constante, y el término menos 4t, la derivada es menos 4 metros segundo cuadrado. Bien, vamos a interpretar esto, fíjate. Si nos vamos a la ecuación de velocidad y sustituyo el valor t igual a 0, calculo v0, este término se me anula y me queda simplemente 3. Es decir, la velocidad inicial es 3, positiva. Eso significa que el móvil, el vector velocidad inicial, apunta hacia la parte positiva del eje X, ¿de acuerdo? Pero fíjate que para t igual a 1, si yo meto el valor t igual a 1 en esta expresión, me queda 3 menos 4 por 1, es decir, menos 1. Un segundo después, el móvil tiene velocidad, pero ha invertido el signo. Es decir, aquí era positiva y aquí es negativa. Eso significa que en un segundo el vector de velocidad ha cambiado de sentido, de positivo a negativo, ¿de acuerdo? Eso significa que invierte el sentido, ¿de acuerdo? He calculado en qué instante se ha detenido el móvil. Porque claro, si aquí tienes velocidad y aquí tienes otra velocidad pero con signo contrario, hay un momento en el que la velocidad es 0. ¿Vale? Entonces lo que he hecho ha sido calcular en qué instante la velocidad es 0. Para eso lo único que tenemos que hacer es igualar esta ecuación a 0, ¿de acuerdo? Y me queda una ecuación de una sola incógnita, ¿de acuerdo? Despejo el tiempo de ahí y me sale 0,75. ¿De acuerdo? Es decir, que para t igual a 0 es 3 y para t igual a 1 es menos 1. Y en este instante se invierte, ¿de acuerdo? Y eso es lo que está representado en este esquema. Este sería la situación inicial, donde se ve el vector velocidad positivo apuntando hacia la parte positiva del eje X. En este instante, cuando marca 0,75 segundos después de empezar el movimiento, se detiene, ¿de acuerdo? He calculado también en qué posición ocupa el móvil, y eso está hecho aquí, ¿de acuerdo? Simplemente sustituir en la ecuación de la posición el valor 0,75, está en la posición 1,125 metros, y he calculado también qué tiempo marca el cronómetro cuando el móvil pasa por la posición x igual a 0, que sería esta, ¿de acuerdo? Ahí estaría la posición con la velocidad menos 3 metros por segundo. Y ¿cómo se calcula eso? Pues cojo la ecuación de la posición, la igualo a 0 y obtengo el valor de t. ¿Qué ocurre? Pues que me sale una ecuación de segundo grado. Bueno, pues no pasa nada, se resuelve la ecuación de segundo grado, date cuenta que la forma está incompleta, saco factor común de t y la primera solución se obtiene para t igual a 0 y la segunda ecuación para t menos 1,5 igual a 0, es decir, para t igual a 1,5 segundos. Las dos soluciones tienen sentido, porque fíjate que el valor t igual a 0 representa la posición inicial. Para t igual a 0 el móvil se encuentra en el origen del sistema, ¿de acuerdo? Y también tiene sentido la segunda, ¿no? Es decir, claro, como invierte el sentido el movimiento, primero se aleja y luego regresa y vuelve a pasar por el punto x igual a 0, ¿de acuerdo? 1,5 segundos después de empezar el movimiento. Y ya para terminar, el último ejemplo, donde se observa un móvil que se mueve a lo largo del eje Y y observa que la velocidad inicial es negativa y la aceleración es negativa. Fíjate que para t igual a 0, la posición inicial es 0. Aquí lo tienes, ¿de acuerdo? Y observa cómo la velocidad inicial es menos 10. Es decir, piensa lo que significa esto. Se desplaza desde la posición inicial, desde el origen del sistema de referencia, a lo largo del eje X, pero en la parte negativa.
y cada vez más rápido. Fíjate que la velocidad, a medida que va pasando el tiempo, va aumentando a razón de 20 metros por segundo cada segundo. Esa es la aceleración, menos 20 metros segundo cuadrado. Por lo tanto, desde el origen hacia la izquierda es el movimiento, ¿de acuerdo?